Buenas tardes, mi nombre es Oscar Fabián Neira Cortés, soy estudiante de segundo semestre de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión quiero presentar mi trabajo para la materia Apreciación de Imágenes del Arte en la actividad de los circuitos del arte. La pintura o la obra de arte que elegí para hacer esta descripción o este trabajo fue la obra de Louis David, de Napoleón Bonaparte cruzando los Alpes, el cual lo elegí porque pues considero que Napoleón es uno de los personajes más importantes que ha tenido la historia mundial o la historia moderna, si se quiere decir de esa manera. ¿Por qué? Porque Napoleón Bonaparte fue precursor de la Revolución Francesa, fue un actor principal de la Revolución Francesa, fue también comandante del ejército francés en sus distintas disputas militares a través de Europa y el mundo, conquistando varios territorios. Soy un fanático de la historia militar, si se quiere, o de la historia bélica, y pues por eso elegí esta pintura, porque representa a uno de los más grandes personajes militares de la historia y que además fue partícipe, como ya lo mencioné, de la Revolución Francesa. Y además, porque pues soy un aficionado o me interesa mucho todo lo que sucedió en la Revolución Francesa, porque pues gracias a eso nosotros en la actualidad disfrutamos de muchos derechos adquiridos o que se adquirieron en esa revolución, y pues que los demás países del mundo eh, copiaron o se dieron cita para leer esos acuerdos y lograr las distintas independencias de los países, como pasó también aquí en nuestro país, Colombia. Bueno, entonces que ahora sí quiero comenzar con la reseña o con la infografía. Tenemos que esta obra de arte, como ya lo mencioné, fue creada o pintada por el artista Louis David, y el título fue Napoleón cruzando los Alpes, o también se conoce como Bonaparte cruzando los Alpes o Napoleón en el Paso de San Bernardo. Eh, Hace parte del periodo del movimiento del neoclasicismo. La fecha en el cual se hizo o el año en el cual se hizo, hay varias versiones. Muchas indican que fue del año 1800 a 1801, o del 1801 o al 1805. ¿Por qué? Porque hubo 5 intentos de pintura o 5 versiones de esa pintura, y pues siempre hubo su modificación en cuanto a los colores y demás cosas. El contexto histórico: la pintura representa el cruce de los Alpes de Napoleón en el año 1800, que permitió tener a los franceses la victoria en la batalla de Marengo. El propósito por el cual fue creada esta pintura: la pintura fue creada con la intención de promover la imagen de Napoleón como un líder fuerte y capaz, y fue una campaña de propaganda para fortalecer su imagen pública. Entonces fue algo que realmente a Napoleón le sirvió durante mucho tiempo, porque los franceses veían en Napoleón una figura de liderazgo, tanto en lo político y en lo militar. El estilo es un estilo neoclásico con una representación idealizada de Napoleón y el ejército francés, que era en su momento el mejor ejército del mundo. Las versiones, como ya lo mencioné, hubo 5 versiones de la pintura, y las dos primeras fueron exhibidas en el Museo del Louvre, en París. Eh, la gente recepcionó esta obra muy popularmente, se reprodujo ampliamente, lo que ayudó a difundir a Napoleón como ese líder francés militar y político que veía cómo poder conquistar tierras en los distintos lugares del mundo.
En resumen, Napoleón cruzando los Alpes es una obra icónica que no solamente representa un evento histórico, sino que también es un ejemplo de cómo la pintura puede ser utilizada para construir o alabar a una persona, la cual, como ya lo mencioné varias veces, valga la redundancia, es una figura política y militar en los franceses. Ya entrando en la técnica que se utilizó para esta pintura maravillosa para mí, podemos observar que se hizo en un óleo sobre lienzo, también que se utilizaron técnicas como claro oscuro para crear un efecto, digámoslo, dramático de Napoleón sobre su caballo. eh, el detalle de la representación, digamos lo que David fue un poco, o bueno, fue muy meticuloso en la representación de la anatomía del caballo, porque pues el caballo de Napoleón tenía que ser el mejor caballo que existía en esa época en Francia, aunque los historiadores cuentan que ese caballo no fue el que utilizó Napoleón para cruzar los Alpes, sino que lo utilizó, o bueno, cruzó los Alpes en una mula. Las capas de pintura, digamos lo que David trabajó con tres capas de pintura. Primero definió los contornos, después desarrolló una pintura con toques ligeros, concentrándose en los bloques de luz y por último usó la tercera capa para toques finales y suavizar la superficie. Y pues el estilo neoclásico, pues que la pintura refleja o nos da a observar, es como la representación idealizada de Napoleón, su postura de autoridad y el uso de formas geométricas simples. También podemos ver en Napoleón su dedo o su simbología, el cual en su mano derecha, apuntando hacia arriba, quiere mandar el mensaje sobre la victoria que se debe tener o conduciendo al ejército francés hacia la victoria. Para el imaginario de mi exposición, eh, elegí quizás mi lugar de trabajo. ¿Por qué quiero elegir mi lugar de trabajo? Pues básicamente porque es un lugar en el cual me puedo llegar a sentir muy cómodo y hay personas a las cuales les interesa mucho las obras de arte. Tengo compañeros que han vivido mucho tiempo fuera del país, específicamente en Italia y en Francia, los cuales son admiradores de estas obras de arte. También tengo amigos y compañeros que son muy fanáticos de la historia militar, como yo. Entonces, creo que bajo ese contexto, bajo ese lugar, puedo llegar a sentirme un poco cómodo eh, en cuanto a las personas que quizá puedan llegar a ver mi exposición. Si realizo una descripción de mi lugar de trabajo, puede ser un lugar de 50 metros por 60 metros. Es un lugar con cubículos, 35 cubículos, con entrada de bastante luz y con colores en el techo o la separación de los cubículos de color blanco, lo cual hace que el entorno sea un poco fresco y un poco más iluminado de lo normal. Entonces creo yo que ese tipo de situación o entorno facilitaría también mi exposición porque pues siento que ese tipo de, de color me daría una muy buena imagen o una muy buena sensación para realizar mi exposición. El- También tiene color amarillo en unas columnas. ¿Por qué? Pues el color amarillo básicamente es el color corporativo de la empresa para la cual trabajo. Entonces, esos vivos siento que le dan algo
de luz, algo de vida, valga la redundancia, a mi lugar de trabajo. Bueno, este ha sido mi exposición, mi infografía de este trabajo. Espero sea de su agrado, se hayan podido entender. Mi nombre es Oscar Fabián Neira. Soy estudiante de segundo semestre de Economía de la Universidad de UNAD. Muchas gracias.